Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos un programa bastante diverso. Estaremos analizando el gobierno de Milei, qué tanto ha avanzado o qué tanto ha cumplido con la promesa que había hecho durante campaña. Y además de eso traemos al economista Francisco Tavares, un gran experto en el tema de seguridad social, y con él estaremos viendo qué tanto hemos logrado resolver las situaciones que tenemos a nivel de la seguridad social y viendo un poco sobre la economía local, el salario mínimo y otros temas más que son de interés de ustedes y que permitirán seguir reforzando sus conocimientos en este programa. Así que le invitamos a seguir en sintonía con este canal y con su programa Conociendo Otras Fronteras. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Hoy en el análisis vamos a conversar sobre el gobierno de Javier Milei. Para nosotros, hace mucho habíamos advertido que todas estas promesas de campaña de Milei no eran más que una farsa. No había forma de que una persona que estuviera prometiendo que iba a recortar todo lo que tiene que ver con programas sociales y que además de eso iba a reducir el Estado, iba a lograr resolver el problema económico de Argentina. La realidad está ahí. Los acontecimientos comienzan a hablar por sí solos. Una pobreza que crece en Argentina, más de 1 millón de niños se acuestan sin cenar. Una persona que había prometido no firmar con el Fondo Monetario Internacional y está recibiendo más de 20.000 millones de dólares, fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Había prometido de que la población iba a comenzar a presentar una mejoría económica con todos los cambios que él iba a hacer en el gobierno, con todos los recortes que iba a hacer específicamente de los programas sociales. Pero además que su afán por privatizar todas las empresas estatales iba a lograr mejorar de una manera impactante la economía en este país. Y no ha sucedido así, pero sí ha sucedido de que sus promesas de privatizar las empresas del Estado ha comenzado a hacerla. Comenzó a privatizar la empresa de agua de Argentina, conciencialmente la pasó a manos de inversionistas extranjeros en otro país que casualmente la empresa que estaría asumiendo este compromiso es una empresa estatal. Y una empresa estatal de otro país estará dirigiendo a una empresa que en su momento pertenecía al Estado argentino y que ahora estará siendo administrada por otra empresa de un país extranjero. El otro aspecto importante de todo esto es cómo estas situaciones han impactado directamente en personas que históricamente han trabajado para lograr conseguir una pensión y estas pensiones han sido maltratadas por el gobierno de Milei. Estamos hablando de todos estos envejecientes que durante décadas dieron lo mejor de ellos a este país de Argentina, trabajaron duramente para lograr tener una pensión que le permitiera vivir con dignidad. Y Milei, como parte de sus programas de reducción, comenzó a atacar a estas personas y a enfrentarla no solamente desde el punto de vista de negar el derecho a tener una pensión digna y de negarle la oportunidad de mejorar las condiciones de sus pensiones, sino también a maltratarlo
ante la cantidad de movilizaciones que se venían presentando de estos pensionados, de estos envejecientes, pidiendo al Estado, pidiendo al gobierno de Milei que pudiera mejorar sus condiciones desde el punto de vista de lo que reciben como pensiones. Lo que nos dicen las estadísticas, que después de la llegada de Milei, los envejecientes que pasan de 65 años han visto multiplicada su pobreza de un 17 en el que estaba anteriormente a un 29%. El otro elemento importante que se debe de tomar en cuenta en este proceso es cómo el gobierno de Milei ha comenzado a reducir los derechos de las personas. Ha comenzado a atacar duramente a todo aquel que es crítico de su gobierno. Y ha comenzado a tratar de que las voces que en un momento lo respaldaron, que son estos jóvenes que salieron a votar por él, que le votaron 3 veces y que hoy ya no están con Milei por la manera de cómo ha mentido, de cómo ha engañado a la sociedad argentina, ha querido comenzar a cuestionarlo, ha querido comenzar a decir que son de izquierda, ha comenzado a mencionar que muchos de estos son vándalos, que son delincuentes, simplemente porque han sido críticos de sus acciones y de su mala forma de administrar el gobierno argentino. Y esto se expresa de una manera muy clara y precisa cuando usted revisa de que una de las cosas que él cuestionó fuertemente del kirchnerismo, que era la corrupción, donde él decía que el funcionario en su gobierno que se atreva a cometer un acto de corrupción era capaz de darle un tiro, señalando medidas extremas para indicar que en su gobierno nadie se iba a coger los recursos del Estado. Y qué irónica es la vida, que su hermana, Karina Milei, ha sido una de las que ha sonado en todas estas implicaciones de corrupción y cada uno de los escándalos que se han producido en Argentina, señalan que esta es la principal causante, o no vamos a decir que causante, que es la figura que está detrás de toda la corrupción que se ha venido generando durante este gobierno de Milei. Y no lo decimos nosotros, ni la denuncia viene de la izquierda argentina, viene del mismo sector que forma parte de Milei, de su entorno cercano. Estamos hablando de su gran amigo, el abogado español, que fue el que hizo la denuncia de lo que cobraba su querida hermana, aquellas farmacéuticas que querían hacer negocio con la Dirección de Discapacidad de Argentina. Pero esto responde a una ola de críticas y cuestionamientos de otros acontecimientos donde suplidores del Estado se han sentido atacados, se han sentido chantajeados por la presión para poder dar recursos a la querida hermana de Milei. La verdad es que cuando revisamos todo lo que Milei prometía y todo lo que Milei decía, no había que ser economista, no había que ser un experto en administración pública para entender que eso era imposible. Y que era imposible no porque no haya soluciones para las situaciones que se presentan en el Estado argentino. Es que los canales y la estrategia que él quería utilizar no conducía a ningún lugar, porque tú no puedes reducir pobreza atacando a los pobres y quitando los subsidios que benefician a estas personas que han trabajado durante tantos años y que el Estado tiene una deuda histórica con ellas. No podemos hablar de que vamos a lograr reducir la economía, la inflación de la economía argentina, privatizando todas las empresas del Estado y poniéndosela en bandeja de plata al sector privado. No podemos decir que vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de la gente en Argentina cuando uno de los principales flagelos que ataca las necesidades y que se roba las oportunidades de la gente es la corrupción, y la principal corrupta está al lado de quien gobierna el Estado. Estamos hablando de la hermana de Milei. Y por eso, cada uno de estos aspectos, cuando analizamos, nos dicen claramente de que Milei no podía ser una persona más falsa de lo que es. Y esto es algo que se explica de una manera muy fácil,
Cuando ha estado la derecha en el gobierno argentino, siempre suceden estos desastres económicos y estos niveles de ataque a las personas que más necesitan, que son los pobres. Lo vimos con Menem, qué casualidad que de las personas que están gobernando con Milei también están los Menes al lado de él y forman parte de todas estas denuncias de corrupción que se están haciendo en Argentina. Luego recordamos lo que pasó con De la Rúa, el famoso corralito que quebró la economía argentina. Luego recordamos todo lo que hizo Macri, que dejó una crisis económica impresionante. Y ahora el Salvador, que se vendía como Salvador, no es más que un mentiroso, que un falso, que lo único que ha buscado es seguir hundiendo más todavía a Argentina en la miseria y creando toda una situación que posteriormente no se sabe dónde terminará la Argentina. Esa Argentina que siempre fue la panacea, que siempre fue el norte de América Latina por su gran desarrollo, por sus avances científicos, que por cierto, parte de esa motosierra se llevó a grandes científicos que son orgullo no solamente de Argentina, sino del mundo por los grandes aportes que han hecho, que han quedado sin financiamiento bajo la lógica de la visión de Milei, de que entendía que había que eliminar la innovación y la ciencia como parte de los ajustes para lograr mejorar la economía argentina. Ahí tenemos un cuadro bastante crítico y es lo que nos enseña en América Latina que no podemos seguir detrás de estos locos que andan con discursos que parecieran de películas, diciendo que tienen la solución en las manos, cuestionando todo, criticando todo, porque al final de la jornada, la solución que se busca con la llegada de estos señores al poder es más que un dolor de cabeza, porque después el daño que dejan terminan quitando grandes oportunidades para la población y postergando en el tiempo la pobreza de una manera tan dolorosa que pasarán décadas para lograr resolver todo el mal manejo que se hacen estas figuras que llegan de emergente a nuestras políticas en América Latina. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos televidentes, estamos en su programa Conociendo Otras Fronteras, en el momento estelar de nuestro programa, en la parte de la entrevista central. Y hoy traemos un economista joven, catedrático universitario y una persona muy conocedora de los temas que tienen que ver con la economía nacional e internacional. Estamos hablando de Francisco Tavares. Con él vamos a estar conversando un poco sobre los temas de la seguridad social en la República Dominicana y un poquito viendo lo que tiene que ver con los trabajos que se realizan en la República Dominicana, qué tan bien pagados pueden estar estos, y eso nos va a llevar a analizar el salario mínimo no solamente del país, sino también de América Latina. Así que bienvenido, mi estimado Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre estar por acá y compartir
conocimiento y informaciones sobre la realidad, porque es lo que nos permite la herramienta para analizar la coyuntura y nuestro diario vivir en esos temas que son fundamentales para el país, que es la economía doméstica, el personal, sobre todo, porque siempre se enfoca en lo macro y no también en lo que tiene que ver con la economía popular. Así es. Gracias, Francisco. La verdad que tenerte por aquí siempre es un honor. Eres una persona siempre que estás muy actualizada, pero además cada una de tus intervenciones son muy pedagógicas y permiten que nuestros televidentes puedan tener una mejor orientación de lo que pasa en nuestro país en materia económica. Y creo que la pregunta para iniciar esta entrevista es un poco los trabajos que tú has venido haciendo, los informes que has presentado sobre lo que es el salario en la República Dominicana, y de eso nos gustaría que pudieras profundizar al respecto. Bueno, desde la Fundación Juan Bosch y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el apoyo de nuestro decano, que hay que decirlo, que es un economista heterodoxo, un economista que apoya la investigación social. Y yo creo que en República Dominicana, uno de los, digamos, de las cuestiones que debemos fortalecer es precisamente la investigación, porque la investigación es lo que permite, y sobre todo cuando se hace desde la estructura académica, poder llevar información crítica para mejoría de las políticas públicas. Y en ese sentido, Antonio Siriaco, la Fundación Juan Bosch, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la cual soy profesor, pues nos hemos embarcado en una serie de investigaciones que van desde el plano de lo laboral, pero también que es un complemento, o sea, no se puede discutir las condiciones de trabajo sin ver lo que es la seguridad social. Estos dos temas, y estamos añadiendo otros próximamente que tienen que ver con el elemento, los instrumentos redistributivos del ingreso y la riqueza en un país, que es la tributación y la política fiscal. Porque tenemos varios puntos que nosotros hemos definido, una tesis que tenemos que es la trilogía de la desigualdad en República Dominicana, que creo que en esos tres elementos es que debemos ajustar un poco para que el bienestar que se registra o los buenos resultados macroeconómicos que definitivamente ha tenido la República Dominicana en los últimos 40 o 30 años, también se exprese en un reparto más justo, más equitativo de los ingresos y que eso mejore las condiciones de vida de la gente, que es lo que cuenta. Entonces, hemos iniciado con un análisis de los salarios, en específico el salario mínimo, pero no solo atendiendo lo del mínimo, porque pensamos que el mínimo es un colchón que permite empujar los demás salarios hacia arriba, y los resultados que nosotros hemos tenido en esos estudios que hemos realizado es precisamente de que nuestros salarios mínimos, sobre todo con los ajustes últimos que se han hecho en el gobierno de Luis Abinader, han tenido un pequeño repunte con respecto al poder adquisitivo real. Es decir, hemos tenido un aumento continuo. Recuerden que el 2021 y 2022 fueron años de altos niveles de inflación, es decir, se perdió poder adquisitivo, pero con los ajustes que se han hecho en todos los sectores económicos, eso ha llevado los salarios a un punto en que ha recuperado espacio. Sin embargo, hay que decir que dado el rezago de los últimos 30 años, todavía los niveles de salarios mínimos y salarios medios en República Dominicana se encuentran por debajo de los mínimos en la región. Es decir, ahí tenemos economías que no han tenido el mismo desarrollo, el mismo empuje económico que la República Dominicana. Y te menciono los casos de los países de Centroamérica, por ejemplo, que son los que con los cuales podemos compararnos, e incluso algunos en Sudamérica. Y el salario dominicano está, digamos, en unos $270, casi $300, y la media en América Latina está por encima de ese nivel, por encima de los $300 por persona mensual. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que hacer políticas laborales activas, no solamente la cuestión de siempre
llevar los ajustes salariales por encima del nivel de inflación, que es lo que permite ganar algún nivel de poder de compra, sino que también yo creo que en la República Dominicana, en materia institucional, en materia de organización de los trabajadores, yo creo que aquí hay que fomentar la organización laboral en el sentido de que se permitan que los sindicatos realmente jueguen un papel, porque cuando el factor trabajo está organizado, es decir, los trabajadores pueden defender sus derechos y pueden empujar a que los empresarios puedan firmar acuerdos colectivos, por ejemplo, que no solamente tienen que ver el tema salarial, sino también de las condiciones en su espacio de trabajo, una serie de elementos que yo creo que van a elevar el nivel de formalidad de nuestra economía, porque cuando tú tienes que, entre formalidad e informalidad, no es mucha la diferencia en términos de salarios y condiciones, entonces el trabajador lo que hará que va a decidir, va a tomar una decisión de arbitraje en la cual prefiere estar en la informalidad, y por eso tenemos la informalidad con unos niveles estructurales todavía muy altos. Ha reducido poco en los últimos 2 años, o sea, un punto y medio, de 57, pues pasamos a 55, pero todavía esa estructura de informalidad está ahí, y eso lastra de todas maneras la cuestión de la seguridad social, pero también lo que tiene que ver con los recaudatorios del Estado. O sea, fíjate cómo ahí las condiciones en el mercado laboral conectan con la seguridad social, pero conectan también con la fiscalidad. Es decir, la mejoría de los salarios permite que más personas pues paguen el impuesto sobre la renta, que es uno de los impuestos a los ingresos laborales. Pero también el aspecto, hemos definido como prioridad en nuestras investigaciones el aspecto de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social es uno de los pilares que le permite a los países, una vez generada la renta y la riqueza nacional, poderla drenar en especie de protección ante los riesgos que devienen del trabajo, por ejemplo, riesgos laborales, riesgo, por ejemplo, a la enfermedad, que es la protección de salud, y, por supuesto, algo fundamental que evita la pobreza una vez los trabajadores dejan el mercado laboral después de una larga y dilatada carrera, ¿verdad?, laboral, porque puedan tener acceso a una pensión digna, decente, y sobre todo que sea suficiente para cubrir las necesidades elementales, y esas personas no caigan en la pobreza una vez envejecen. Entonces tenemos esos elementos que son críticos, que el país debe ponerle mucha atención y aprovechar sobre todo la discusión que se está dando en el plano del Código Laboral, en el plano de la Ley 8701, para un poco, yo creo que hay que llevar más solidaridad al sistema de seguridad social, un poco quitarle el componente privado. Yo creo que el componente privado puede ser un complemento para la seguridad social de ahorro, pero no puede ser el fundamento del sistema. No sé si me explico. Es decir, en todos los sistemas de seguridad social, por lo menos que yo conozco, que son exitosos para eliminar el flagelo de la pobreza una vez los trabajadores dejan la edad productiva, siempre están en, digamos, el pilar fundamental, basados en principios públicos, solidarios y de reparto. Eso es una mala palabra decirlo para quienes apoyan el sistema de pensión basado en AFP, porque ellos opinan de que es un sistema que se basa en los impuestos, o sea, que se financia de impuestos. Y yo a veces pregunto, digo, bueno, ¿cuál es el pecado de que sea por impuestos? Porque lo que tiene que ver con la seguridad social es un asunto de derechos, y los derechos hay que financiarlos, siempre hay que financiarlos. Lo que nosotros tenemos como país, y ahí entonces es que nosotros conectamos con el tema fiscal, es que la República Dominicana tiene que abocarse a un pacto fiscal donde se definan las prioridades económicas. Primero, ¿qué es lo que queremos? Bueno, una seguridad social universal y pensiones adecuadas. Entonces, ¿cuánto nos cuesta eso? O sea, nosotros tenemos que saber cuánto nos cuestan los derechos de los dominicanos, la salud, la educación, la vivienda, el acceso a la protección de salud,
las transferencias sociales para las personas que más lo necesitan, sin caer en el asistencialismo, sino que se defina una política más clara en ese sentido. Entonces ver definitivamente cuánto nos cuesta eso. No decir, por ejemplo, que bueno, que las pensiones son tanto, entonces eso es mejor que lo asuma un ente privado, que lo asuma la banca, porque la banca, y como es actualmente, lo que busca es acumulación. Y la acumulación no es que sea un pecado en un sistema capitalista, pero en elementos que tienen que ver con los derechos de la gente, no es la mejor apuesta. En Francia, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que existen de AFP, que son empresas complementarias de ahorro, es decir, tú estás en un pilar público, ¿verdad?, que te va a garantizar una pensión de X nivel, de un 70, de un 80% de tu último ingreso, como lo defina la República Dominicana, o en esos países se define así, que es por simplemente tú tienes que saber cuántos años tú has trabajado y cuánto tú percibes en términos de ingreso, y ya tú sabes con cuánto te vas a retirar. Eso es beneficio definido. Con las AFP tú nunca sabes, porque se basa en la incertidumbre. Entonces la gente no puede garantizar una pensión basada en la inseguridad y la incertidumbre. De que aumente el tipo de cambio, de que aumente la inflación, de que aumente el crecimiento económico. O sea, son variables que son muy fluctuantes y dependen de las condiciones económicas de coyuntura. Por lo tanto, al final de cuentas, lo que queremos con estas investigaciones de tipo social no es polemizar, sino decir, bueno, en materia de políticas públicas tenemos que hacer esto en materia laboral para mejorar los ingresos, llevarlo por lo menos al nivel económico que la República Dominicana merece, porque lo que hemos visto es que del 37% que representaban los salarios en el PIB hace 12 años, hoy representan un 25% del PIB, lo que indica que si nosotros desglosamos la producción económica, que es la riqueza producida, y la desglosamos por beneficio, capital, trabajo, impuestos, ¿verdad?, por parte del Estado, entonces vemos que el Estado no está recaudando más para quitar espacio a los salarios. ¿Qué es lo que está creciendo? Está creciendo el beneficio, está creciendo la renta de las corporaciones, no diciendo de los pequeños y medianos productores, o digamos de los micro y pequeños empresarios, porque aquí siempre cuando se habla o se engloba el tema empresarial, quieren meter a los micro y pequeños, que no son más que trabajadores precarizados que han entendido que en el mercado laboral los salarios son tan bajos que ellos prefieren, como dicen, emprender. Entonces nosotros tenemos que tener una política para esos pequeños, micro y pequeños empresarios. Pero aquí el gran empresariado sabemos que está blindado a nivel tributario. O sea, se crea una especie de, vamos a decir, de plataforma legal que les permita blindarse fiscalmente, es decir, no pagar los impuestos que pagan el régimen ordinario, y entonces estamos viendo esta gran distorsión en términos de lo que es la acumulación de riqueza, la concentración de la riqueza, que entiendo que está en pocas manos. Entonces, es el elemento político que no lo va a resolver el resultado económico. Por ejemplo, el gobierno ha proyectado en 2036 elevar el PIB per cápita, elevar el crecimiento de la economía, creo que a duplicarlo. Y eso es importante, porque para distribuir tenemos que crecer. O sea, si tú no tienes con qué distribuir, entonces no tienes una política adecuada para poder enfrentar los problemas que te he mencionado. Eso es un elemento importante, pero para poder hacer de ese crecimiento o de esas metas 2036 un desarrollo concreto que impacte a la gente, yo creo que hay que hacer ajustes en la política pública. Es que es interesante lo que tú estás planteando, porque permite visualizar por qué a veces tú dices, estamos creciendo enormemente, pero eso no se ve reflejado en la calidad de vida de la gente. Tú sigues viendo mucha pobreza, uno sigue viendo que la gente se queja, que la gente tiene pocos recursos para poder adquirir bienes y servicios, y el vínculo está reflejado
en lo que las personas reciben como salario y de igual manera de cómo también la economía ha ido girando hacia un pequeño grupo que es el que acumula la mayor parte de esa riqueza que se ve reflejada en el PIB. Entonces, ahí lo interesante sería preguntarte, Francisco, dentro de esos análisis que ya tú has hecho en la investigación, ¿cuál es el poder adquisitivo real de ese salario mínimo comparándolo con la canasta básica? Eso para que nuestros amigos puedan comprender un poco por qué quizás no le alcanzan los recursos para llegar a final de mes. Bueno, tú sabes que hay varios salarios mínimos en la República Dominicana. Yo creo que eso es uno 14, ¿no? de los problemas que tenemos. En muchos países hay un salario mínimo nacional. O sea, independientemente del sector económico, se tiene un salario mínimo nacional, pero en el caso de la República Dominicana, precisamente para acomodar a los sectores productivos, se ha tratado siempre de segmentar los salarios mínimos por sectores. Si nosotros hacemos un promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado es que no está en zona franca, no está en turismo, no está en la construcción, etcétera, sino que es el grueso de las empresas, ¿verdad?, comerciales, industriales que están fuera de esos sectores protegidos. El salario promedio anda por alrededor de 21,000 pesos. Entonces, si tú, por ejemplo, comparas ese salario promedio del sector privado no sectorizado con la canasta del primer quintil, de las familias del primer quintil de ingresos, que digamos es la que menos ingreso percibe en términos de lo que es la composición del ingreso a nivel general de la economía, que anda por los 26,000 o 27,000 pesos casi. Estamos hablando de que ese salario mínimo promedio del sector privado no sectorizado pues llega al 60-65% de esa canasta básica de consumo familiar. ¿Qué incluye, ahí mismo para que tú lo sigas respondiendo, qué incluye esa canasta básica? Porque la gente habla de canasta básica, pero ¿qué incluye? Porque no sé si incluye el transporte, no sé si incluye el pago de educación de los hijos. Sí, ahí incluye una serie de alimentos muy, muy básicos. Estamos hablando de las familias más pobres del país, ¿eh? Ahí está el pollo, está la carne de res, el arroz, el chocolate, el azúcar, una serie de bienes y servicios fundamentales, el desplazamiento, el carrito de concho para poder llegar a su trabajo. O sea, hay una serie de, digamos, acotamientos de algunos servicios y bienes que son estrictamente fundamentales. Ya cuando el nivel de ingreso aumenta y esas familias caen en otros quintiles, se añaden otros bienes de consumo representativos de ese nivel de ingreso. Por ejemplo, la gente que pertenecen a nivel de ingreso al quinto quintil, ahí tú puedes ver una botella de vino, que no la va a ver en el primer quintil de ingreso porque no le da. Pero para un clase media o clase media alta o de más alto ingreso en el país, una botella de vino es algo accesible o que cada vez se está haciendo más representativo en el consumo de un familiar. ¿Entiendes? O sea, cada quintil de ingreso va a tener una realidad concreta en base a los productos y servicios que ese quintil de ingreso consume. Entonces, por eso es bueno segmentar, por eso es que el Banco Central lo segmenta para ver más o menos el comportamiento de la cultura de consumo. Y eso revela también factores nutricionales, es decir, no es igual la condición de salud o nutricional de las familias del primer quintil que la del quintil quinto, por ejemplo. Hay otras prioridades, quizás consume bienes que son más frutas, más vegetales, más productos más caros, que pueden ser hasta orgánicos, y los demás bajos ingresos, pues entonces es sobrevivir, salir del paso. Entonces, cuando tú comparas esos niveles de ingresos promedio con las canastas, con la canasta nacional, pues entonces te da aún más bajo, porque la canasta nacional promedio familiar anda en alrededor de 47,000 pesos mensuales, si la promedia a nivel del país. Entonces, ese valor
de los ingresos familiares con respecto a la canasta nacional, pues nos da entre un 40-45% de esa canasta. ¿Qué te quiere decir eso? Que para una familia poder llegar al mes, consumir esa canasta promedio, tienen que trabajar al menos el padre, la madre, y tiene que trabajar el hijo cuando viene a ver. Eso se da mucho. Y además, un fenómeno que está aflorando mucho en la realidad laboral de los dominicanos hoy en día, que es el pluriempleo. O sea, yo tengo un trabajo principal, el cual le dedico de 8 a 4 de la tarde o a 3 de la tarde, y después de ahí me dedico a hacer Uber o a vender productos, etcétera, que me den un ingreso adicional. Entonces, eso precariza y además diluye la unidad familiar, porque cuando tú tienes que dedicar todas tus horas a procurar los medios para tu subsistencia, entonces viene la estructura familiar, es decir, el tiempo de calidad que dedicas a la familia es cada vez menor, es cada vez más escaso, y entonces ahí vienen los problemas, porque cuando la familia no tiene ese acercamiento, ese calor humano que es necesario dar, entonces se produce esa desestructuración de esa unidad básica de organización de la sociedad, que es la familia. Y por eso vemos que eso se puede reflejar en otras manifestaciones, que no necesariamente tiene que ser delincuencia, pero es uno de los resultados que puede darse. Entonces, los temas económicos, cuando tú lo mides desde el punto de vista del ingreso de la familia en asuntos microeconómicos, es interesante hacerlo porque te va a dar como resultado miradas sociales que incluso afectan lo que es la política pública a nivel general, como la seguridad ciudadana, el factor de los empleos en la juventud, los llamados nini, que no me gusta llamarlo así, porque yo creo que son jóvenes que requieren una oportunidad, más que de decir que ni trabajan ni estudian, porque ni trabajan ni estudian, y eso es algo de lo que nosotros también medimos de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, es que tenemos un desempleo juvenil, o digamos un desempleo en esos llamados nini, que andan en un 25, un 23%, está por encima de la tasa, digamos, de desempleo natural de la economía. Entonces, tenemos ahí una potencialidad de integrar jóvenes que tienen talento. Lo que pasa es que hay que enfocar la política nacional a ver cómo esos jóvenes se integran a la fuerza de trabajo, porque cuando un país no aprovecha su mano de obra, su fuerza de trabajo joven, está dejando de percibir recursos y riqueza, porque es la mano de obra más productiva que tú puedes tener, porque es una mano de obra joven, entusiasta, innovadora, que con las capacidades que se le puedan dar, pues definitivamente eso se va a revertir en mejores resultados económicos agregados a nivel general. Sabes que todo esto que tú citas le permite a uno tener una claridad de por qué los niveles de desigualdad, por qué la precarización que tiene la gente en los barrios, por qué los niveles de marginación. Y es difícil que una familia donde entran 21,000 pesos mensual, cuando la canasta básica nacional anda en 47,000 pesos, pueda tener una educación de calidad para sus hijos, pueda tener facilidad y acceso a espacios donde pueda un hijo dedicarse a la música o estudiar idiomas o de repente, por ejemplo, practicar hasta un deporte. Por eso muchos decimos que estos jóvenes que logran llegar a Grandes Ligas son héroes, porque vienen de esos estratos sociales bastante deprimidos, con condiciones infrahumanas, y logran, a pesar de eso, desafiar todas esas debilidades y todas esas precariedades para lograr dar el salto a la gran carpa, a la Grande Liga, como se le menciona. Entonces, la verdad es que, Francisco, que ese escenario explica y cuestiona realmente hasta qué punto estos crecimientos económicos que hemos tenido durante 40 años han servido para mejorar la condición de vida de la gente. Si seguimos todavía hablando de tener una canasta básica en 21,000 pesos
y que en una familia, a pesar de eso, tengan que trabajar 2 y 3 personas y no lleguen ni siquiera todavía a alcanzar la canasta nacional. Entonces, ahí, ¿cuáles elementos, por ejemplo, están ausentes para tratar de corregir este camino que es histórico en la República Dominicana? Como tú citabas, no es casual que sigamos estando dentro de los salarios mínimos más bajos de América Latina y que a pesar de que tenemos condiciones de crecimiento económico superiores a otros países de Centroamérica e incluso de América del Sur, nosotros todavía no hayamos podido corregir esto. O sea, ¿dónde está el fallo? Mira, es interesante la pregunta que tú haces, porque precisamente el PNUD hace unos 3 o 4 años, en su informe de desarrollo humano, indicó, o sea, vi un gráfico que me pareció a mí el reflejo de lo que tú mencionas. Y dice que República Dominicana es uno de los países que menos aprovecha el crecimiento que tiene. Es decir, nosotros estamos creciendo fenomenalmente a nivel de América Latina y el Caribe. O sea, yo creo que no hay una economía a nivel regional que haya tenido el resultado en términos de crecimiento agregado que ha tenido la República Dominicana. Ahora bien, lo que nos ha faltado es el componente redistributivo y de impacto de ese crecimiento. Es como que tú decir, bueno, el pastel está agrandándose, pero cada vez que el pastel se agranda, o me quedo con el mismo pedacito, o mi pedacito se reduce de ese pastel. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tocar? Y por eso yo digo que ya esto es extraeconómico, porque cuando tú hablas de impuestos, hablas de salarios y hablas de la seguridad social, definitivamente que ahí tú te metes al terreno de la política, porque ahí es ya no es la pertinencia de las decisiones económicas, porque se sabe, si tú democratizas de alguna forma el reparto de la riqueza, eso va a ir en beneficio de las grandes mayorías. Ahora bien, ¿qué impide que eso se haga? Y ahí viene el componente político. Lo que impide es que para tú reformar la fiscalidad de la República Dominicana, tú tienes que llevarte algunos privilegios. Y ahí está el tema de exención, ahí está el tema de que nuestra estructura tributaria está muy cargada hacia los impuestos que pagan la gente que perciben salarios, por ejemplo, los impuestos al consumo. Ahí tenemos que ver el factor también que tiene de la seguridad social, es decir, aquí hay que hacer algo para eliminar los llamados gastos de bolsillo, que son de cada 100 pesos, 48 hasta 50 pesos lo tiene que financiar el afiliado. Entonces, ¿de qué seguridad social entonces estamos hablando? Entonces, ahí es que uno comienza a cuestionar el reparto de esa riqueza, porque hay varias maneras de tú repartir la riqueza nacional. Está el tema salarial, que es el principal. Incluso me encanta la forma como lo está haciendo México en estos momentos, que México tiene una política salarial donde ellos no tienen que ver con el asunto, que bueno, ¿cuál es el asunto con los empresarios? Sí, hay que escucharlo. Yo creo que hay que escucharlo y hay que definir una política de consenso. Ahora bien, nosotros tenemos que partir de cuál es el costo de la vida. En México, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, hasta que no logremos que un salario mínimo cubra 2 veces la canasta alimentaria nacional, entonces no estamos contentos. Eso es una forma de nosotros decir, el salario tiene que ser para dignificar y para llevar trabajo decente a la población, no simplemente como un elemento de inversión. ¿Cómo se está viendo actualmente la política salarial de la República Dominicana en gran medida? Bueno, ¿qué es lo que conviene al inversionista extranjero? ¿Qué es lo que conviene al gran empresariado para lograr la llamada competitividad? Que competitividad no se logra simplemente haciendo que el trabajador sea cada vez más pobre o contener los salarios. La competitividad se logra haciendo
de la innovación empresarial un componente necesario. Es decir, tú tienes que ver cada día hacerte más eficiente. ¿Y cómo tú lo logras? Invirtiendo en investigación y desarrollo, creando nuevos procesos productivos. El gobierno, por el otro lado, el Estado, crear la infraestructura productiva adecuada, transporte, lo logístico que tiene que ver con los puertos, aeropuertos, etcétera, la conectividad de los mercados. O sea, es algo tan complejo que requiere de muchas aristas, de que varias cosas entren en el lugar adecuado. Entonces nosotros estamos entendiendo la competitividad como un elemento de que hay que bajar los salarios. Entonces no podemos desarrollarnos así. Ok, bajo salario. Nosotros tenemos un grupo, muchas personas que tienen poca cualificación y necesitamos trabajo precisamente de eso. Pero para nosotros mejorar en el valor agregado de la inversión que está llegando aquí, nosotros tenemos que formar a los dominicanos en áreas que cada vez necesiten de más capacidad y de más complejidad en lo que nosotros producimos para agregarle valor. Entonces ahí van a venir otro tipo de zonas francas que van a ir, claro, las zonas francas han ido como diversificándose y cada día poniendo un paso más adelante en lo que nosotros queremos que debe ser productos más complejos, que no solamente sean materias primas, porque las materias primas tienen bajo precio a nivel internacional. Y si nosotros solamente producimos para exportar aguacate, banano, bien, eso está correcto, y la piña y todo lo que nosotros, y vegetales, etcétera. Pero no debe ser eso el motor del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que industrializar nuestro país, atraer inversión extranjera, absorber tecnología, producir tecnología, pero eso no es tan fácil, porque eso requiere todo un componente de innovación, en donde tienen que entrar las academias, las universidades, los institutos tecnológicos, y crear aquí en República Dominicana unas condiciones para hacer que el capital, ¿verdad?, de la industria del microchip, que veo que el presidente menciona esa parte, de que empresas ya de ensamblaje que tengan que ver con partes automotrices, de cosas de industria pesada. Entonces ahí va a cambiar la composición salarial dominicana. Pero por ahora nosotros tenemos que hacer algunos ajustes para llevar por lo menos dignidad a nuestros trabajadores y que del ingreso puedan dedicar, digamos, o invertir en otras cosas que no sea solo las cuestiones gástricas, ¿verdad? Las cuestiones del hambre que son necesarias cubrir, pero dice incluso la Biblia que no solo del pan vive el hombre, tiene que estar la cultura presente, elevar la capacidad y la criticidad del ser humano es fundamental para convertirse en ciudadano de pleno derecho y que reconozcan su derecho. Entonces, eso tiene que tener una direccionalidad en la política salarial. O sea que rescato tres cosas de lo que tú has planteado para poder comprender realmente lo que se necesita para mejorar las condiciones salariales, que se refleje, que hay una relación directa entre lo que es el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida del dominicano. Primero, tú señalas, tenemos que tratar de resolver el tema de visualizar el factor ganancia para los empresarios reflejado en la baja salarial. Por eso vemos parte de nuestros rubros económicos enfocados en el bajo salario que le pagan a los extranjeros. Hemos desplazado la mano de obra dominicana para buscar una mano de obra extranjera que los salarios son bastante bajos. Y el segundo elemento que tú citas, que es importante, tiene que ver con la educación. Si queremos innovar y si queremos incentivar otro tipo de inversión en la República Dominicana, tenemos que apostar a la educación, pero esa educación necesita una inversión del Estado, porque tú con una población que gana muy bajo salario y que además el acceso a la formación de esa tecnología avanzada que hoy en día desafía a los estados que quieren crecer e innovar, necesita una gran inversión para que esos jóvenes que están en los barrios puedan definitivamente tener un mejor desarrollo desde el punto de vista tecnológico. Y el tercer elemento que tú citas, que es importante, es que tiene que haber un acuerdo entre el Estado y el sector privado. Que el sector privado entienda que la mejor manera de crecer es innovar y que la mejor manera de innovar
es tú creando las condiciones para que la gente tenga las herramientas que ellos necesitan para esa innovación. Y tiene que haber una combinación bastante activa, y por eso vemos que los países que han logrado avanzar en ese sentido es porque han permitido o han desarrollado un nivel de conciencia en los grupos empresariales de comprender que ese es el camino correcto, si no van a desaparecer. Si no van a desaparecer, porque ningún Estado va a poder seguir creciendo económicamente sobre los modelos de producción ya anticuados y tradicionales. Lo que nos dice hoy en día el mundo es que la tecnología, la innovación es lo que está haciendo que los estados puedan crecer y seguir avanzando. Si no, vamos a sucumbir y este crecimiento va a comenzar a reducirse en algún momento, y con los niveles de precariedad en que vive la población, definitivamente que vamos a caer en niveles bastante críticos desde el punto de vista económico. Quizás para cerrar ya, Francisco, esta entrevista por el tema del corto tiempo que hay en televisión, siempre hablando contigo, a uno le gustaría pues tener más tiempo para seguir desarrollando ideas, pero me gustaría que tú puedas finalizar un poquito hablándonos sobre el tema de la seguridad social, de esos aspectos que son preocupantes y que definitivamente hacen que a la gente le salga tan cara la salud en la República Dominicana. Aunque tú has explicado algunos elementos durante la entrevista, pero nos gustaría que puedas hacer un poquito más de hincapié en esa parte y que podamos cerrar señalando esos elementos que son los que golpean fuertemente el bolsillo de los dominicanos cuando hablamos de temas de salud. Sí, nosotros recientemente con la Fundación Friday Ever hicimos un documento que dice, o sea, se tituló ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social?, donde nosotros puntualizábamos cuál era la estructura del negocio de las AFP, en el sentido de que, bueno, tenemos estas AFP que están conectadas casi siempre, están integradas verticalmente a un grupo financiero, eso se sabe cómo es. O sea, tenemos una ARS, ese grupo también tiene una AFP, tiene un fondo de inversión, tiene un puesto de bolsa y un NAFI, etcétera. Entonces, lo que vemos es un licuado de contribuciones que vienen de la parte social, pero que son aprovechados de forma específica por esos grupos. Y yo digo que es fundamental, Morillo, en temas de seguridad social, que se eleve la condición de la seguridad social a un factor de derecho, por encima del factor que está predominante y hegemónico en estos momentos, que es hacer rentabilidad financiera. Porque la rentabilidad financiera es algo etéreo, no toca a la sensibilidad de la situación económica de la gente cuando más lo necesita. Entonces estamos viendo este asunto de que se mueren parientes, se quedan los fondos ahí estacionados, simplemente para acumular ganancias, y ganancias que terminan en grupos económicos, que bien, que se pueden apalancar con los recursos o esos fondos patrimoniales que hemos los dominicanos contribuido de manera ardua con nuestro trabajo. Sin embargo, eso tiene que ir también acompañado de un apoyo de esos fondos también a las iniciativas de las pequeñas y medianas empresas, porque a lo que uno ve en la cartera de inversión de las AFP es que eso va dirigido a un selecto grupo de empresas, a las grandes empresas, a los grandes consorcios financieros y a los fideicomisos, etcétera. Entonces, también hay una ausencia, ¿verdad?, del apoyo de esos fondos para la gente tener accesibilidad a las viviendas. En otros sistemas de pensiones existentes se le da por lo menos la garantía de que lo que tiene el afiliado, ¿verdad?, acumulado, pueda servir para acceder a una primera vivienda como garantía, ¿verdad? Si no se paga, bueno, la banca va a tener de dónde coger, pero el trabajador tendrá un activo cuando que esté respaldado, por ejemplo, en los fondos que ha acumulado. Es decir, ahí la gente va a entender la importancia de la seguridad social. Por eso yo digo que hay que hacer cambios que humanicen la seguridad social en la República Dominicana, ni decir el tema
de salud. O sea, son instituciones, ¿verdad?, o empresas que acumulan 5.000, 6.000 millones anuales en ganancias. Sin embargo, cada día más la financiación privada, es decir, de los bolsillos de las personas en República Dominicana, es mayor, porque aquí los precios, los servicios de salud están, digamos, poco controlados. Es decir, aquí los médicos generan su propia demanda. Es decir, ellos ponen los precios sin que nadie diga, bueno, este es un precio predatorio, es un precio lesivo. No, sencillamente lo piden y si la gente lo puede pagar, lo paga, pero eso la seguridad social no lo está asumiendo. Entonces hay que ver todos esos componentes de la demanda de servicios de salud, de la oferta de servicios de salud. El Estado también se ha ido un poco desfinanciando lo público. Y yo creo que lo fundamental en un sistema de salud en un país es tener una buena red pública hospitalaria que atienda a la gente que definitivamente no puede ir a una clínica ni se va a someter a, digamos, a los altos precios de honorarios de los médicos. Entonces, ese por esa parte. Y lo otro es que nosotros lo puntualizamos con respecto a las ARS, es que cada día más de los fondos de la cápita que está generando el SENASA y que iba a los hospitales para financiar a los hospitales y la red hospitalaria, se está yendo a privado y eso desvirtúa realmente la función esencial y central que debe jugar el SENASA, que nosotros entendemos en nuestra propuesta que hemos presentado, incluso en propuesta de proyecto de ley, que el SENASA debe ser el seguro de todos los dominicanos, por lo menos el seguro básico, como existe en Francia, existe en esos países que para nada son comunistas ni socialistas, porque a veces cuando uno habla de lo público ya lo tildan, no, es que eso es comunismo y eso es socialismo. No, eso es ser solidario y eso es que el Estado juega un rol de protección a las personas cuando más lo necesitan. Entonces, en Francia existe ese seguro que es nacional, que lo tiene el empresario, lo tiene el trabajador, lo tiene todo el mundo, lo tiene el legislador, lo tiene el juez. Pero ya si usted quiere una cobertura más amplia, de unas, digamos, de unos gastos más específicos, más especiales, usted puede contratar una empresa tipo ARS, que allá le dicen complementaire, o sea, complementaria. Entonces, definitivamente, pero tenemos que sacar el negocio del pilar básico contributivo de la seguridad social y yo creo que eso va a aliviar un poco las tensiones y las situaciones que constantemente nosotros vemos en las redes sociales de gente pidiendo porque no tiene un medicamento esencial de alto costo o que hay que hacer una operación que tiene cáncer. O sea, esas situaciones las vivimos diariamente y yo creo que eso debe cambiar en nuestro país, pero para cambiar yo creo que debemos solidarizar un poquito más la seguridad social. Francisco, muchas gracias, hermano querido. La verdad que siempre hablar contigo es como estar en la universidad frente a un catedrático que está orientando e informando de forma correcta para que la gente pueda tener más claridad de estos acontecimientos que son tan importantes porque son el día a día de los dominicanos. La salud, los aspectos económicos, el salario, cada uno de estos elementos juegan un papel protagónico en la vida de los dominicanos. Esperamos, como siempre, verte en un próximo programa para seguir profundizando en estos temas. Y nada, a ustedes, amigos televidentes, la invitación es que sigan en sintonía con este programa de Conociendo Otras Fronteras. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que el contenido haya sido de su interés y que además los conocimientos que hemos generado en este espacio sirvan para seguir profundizando en sus ideas y conociendo un poco más del ámbito nacional e internacional. Así que la invitación es a que sigan nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras y que sigan en sintonía con este canal Voz Media. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.